Entrevista mayores, día 8 de enero del 2025. ¿Nos podría dar sus dos nombres, sus dos apellidos, por favor? Cecilia Dolores Cusme Zambrano. Quien entrevista, Josué Vélez. Karina Vélez. Michael Rosales. Johan Lucero. Lisandro Hormigo. Cuéntenos, ¿usted ha vivido todo el tiempo aquí? O sea, desde pequeña. Sí, Se crió aquí. aquí me crié, en este sitio San Jacinto. Ya, ¿qué es lo que más le gusta de aquí San Jacinto? Bueno, lo que más me gusta de aquí de San Jacinto es que es un sitio tranquilo, acogedor, y siempre hemos vivido aquí, desde muy pequeño. Yo nací aquí en San Jacinto, por eso me gusta también, mi tierra natal. Claro. Y usted dice que nació aquí, ¿nos podría contar cómo ha ido evolucionando la comunidad o cómo ha visto usted los cambios aquí en la comunidad? Bueno, en esta comunidad han habido bastantes cambios, porque antes era diferente, pues la cancha sí siempre existió, esa cancha donde se realizaban todo el tiempo los juegos, los encuentros con las personas que venían de otras partes, pero era menos poblado, las casas eran diferentes, eran casas de madera, casas de caña. Ahora pues ya la gente se ha modernizado, pues ya ahora son de cemento, bueno, como ustedes la ven, ya son diferentes las casas modernas. Ya, y usted se crió siempre con todos sus hermanos, ¿nos podría contar Sí. cómo fue su crianza? Sí, nosotros fuimos 9 hermanos, todos nos criamos juntos, todos teníamos que ayudar en el hogar, con los quehaceres, con el trabajo en el campo, teníamos que ayudarle a nuestros padres, pues eran trabajos muy pesados, pero gracias a Dios estamos aquí. De los 9 hermanos solo ha fallecido una, pero de ahí todos estamos, gracias a Dios. ¿Y cómo era su relación con sus papás? La relación con nuestros padres, pues era, ¿cómo le digo? Era así como temerosa, ¿no? Como temerosa porque antes los papás de antes eran bien estrictos, eran bien, por la mínima cosa, pues ya nos estaban bajando el volumen con un peñiscón, o bueno, ya sabíamos que nos esperaba una buena paliza. Por la mínima cosa que hacíamos era el palo que iba ahí. Nos castigaban duramente, nos arrodillaban y bueno, por eso nosotros éramos obedientes a nuestros padres, muy obedientes, porque, o sea, solo con una mirada pues ya sabíamos lo que nosotros teníamos que hacer, teníamos que quedarnos callados, teníamos que retirarnos de allí donde estábamos, y bueno, ya nosotros entendíamos todo, porque le teníamos miedo. ¿Y usted sentía en ese tiempo que si usted le tenía que contar algo a su madre con confianza, usted lo haría? ¿Sí tenía eso o también tenía miedo de contarle algo a su mamá? Claro, teníamos miedo de contarle, no le contábamos. No le contaba. O sea, como le digo, casi no nos pasaba nada, o sea, nada, porque nuestros padres no era que nos cargaban en la calle ni nada, simplemente íbamos al mandado y teníamos que regresar enseguida. Si estaba el vecino asomado y no lo saludábamos, ya sabía que el vecino le daba la querella al papá o a la mamá y ya la paliza ya la teníamos. Porque nosotros teníamos que saludar a nuestros mayores, a todas las personas que encontrábamos por el camino, más que todos los mayores. Entonces por eso nosotros éramos súper reservados. Ya sabíamos cuando hacíamos algo que no estaba bien, ya sabíamos lo que nos esperaba. Claro. Y usted nos decía que se crió con sus hermanos juntos, todos. ¿Tenían algún juego, algunos juegos que ustedes jugaban ahí entre ustedes? Sí, el rato que podíamos hacerlo, porque casi no nos daban esa libertad. Porque antes se estudiaba mañana y tarde. Y encima de eso teníamos que colaborar con los quehaceres de la casa.
Entonces, pues no teníamos ese tiempo disponible para nosotros poder jugar. Pero cuando lo hacíamos, jugábamos la rayuela, jugábamos, bueno, mis hermanos más pequeños eran que jugaban indoor, pero más jugábamos nosotros la rayuela o la bomba esa, mirón, 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 este puente se ha dañado, bueno, eso jugábamos, y que nos jaloneábamos, y también jugábamos la rueda que no me acuerdo cómo se llama esa rueda, las golondrinas, y ahí danzábamos y danzábamos y danzábamos ahí en esa rueda nosotros, y uno estaba en medio. Sí, así, eso era el juego que nosotros teníamos. Y usted nos decía que iban a la escuela. ¿Usted realizó todos sus estudios, todos sus hermanos estudiaron? Verá, lo que pasa es que yo no terminé mi primaria. No la terminé, pues llegué solo hasta quinto grado, me dejó estudiar mi papi, porque pues antes no, a uno no lo dejaban estudiar, por el hecho de que ya uno crecía, ya uno comenzaba a echar cenitos, tú ya no puedes ir a estudiar porque tienes que quedarte en la casa, lavando platos, lavando la ropa y bueno, todas esas cosas, y no me dejaron terminar la primaria. ¿Y el tiempo que usted estudió, cómo era el horario más o menos de ir al colegio? El horario era de 7 de la mañana a 12 del día. Sí, o sea, no sé si me explico. ¿Cómo se preparaba usted para ir al colegio? ¿O cómo hacía para ir al colegio? ¿Tenía que hacer algo antes de ir al colegio? Claro, teníamos que hacer primero lo que hacer, es dejar hecho todo lo que nos ponían, como que eran las tareas que nos dejaban, que teníamos que hacer esto. Por ejemplo, ahí había bastante higuerilla. Toda esa higuerilla teníamos que dejarla recogida, picada, venteada, bueno, todo lo que teníamos que hacer. Incluso no nos podíamos ni acostar a dormir temprano hasta que tuviéramos dejar hecho todo eso, y encima de eso teníamos que hacer los deberes y hacer los quehaceres. ¿Y usted alguna vez ocultó una nota, una baja calificación que usted tuviera? No podíamos. No podíamos porque el profesor con los papás de nosotros como quiera estaban al pie del cañón, ahí. Entonces no podíamos cometer ningún error porque venía el profesor enseguida, porque aquí éramos todos conocidos. Enseguida le decía al papá o a la mamá, tu hijo no me cumplió con tal cosa. Ya, entonces por eso no podíamos ocultar nada. Porque ya, o sea, estamos advertidos. Ya los papás primero ya le hablaban con los profesores. Claro. ¿Y a usted qué era lo que más le gustaba de la escuela? Pues le digo que no me gustaba nada. No era nada. ¿Sabe por qué no me gustaba nada? ¿Por qué? Porque nosotros recibíamos castigo en la casa y castigo en la escuela. La escuela era aquí mismo, sino que claro, ya la cambiaron, Claro. pero la escuela era aquí mismo. No me gustaba, yo le tenía miedo al profesor, a los profesores, porque en nuestro tiempo no podíamos, pero ni siquiera estar con la cabeza agachada, así mirando al piso, porque cuando acordaba por encima iba el bollerazo en la espalda. Y no podíamos estar ahí embobados mirando a nadie, porque el cocachón y el profesor tenía un anillo de una meseta, pero era una meseta que grandota que era. Con eso nos cogían, nos levantaban unos chichones, y si no era con el bollero, porque ahí nos daban, era con el bollero de cuero de vaca, con ese bollero. Incluso, si tanta era la falta que cometíamos, que no eran graves las faltas, el profesor la cogía al estudiante y lo hacía trepar encima del otro estudiante y ahí le daba. Y a nosotros nos hacían coger la faldita corta y ahí era, tenga. Cosa que nosotros éramos, o sea, recibíamos el maltrato con nuestros padres y recibíamos el maltrato con los profesores. Teníamos un profesor que era pero demasiado. Yo tenía mi hermano, el mayor, él era un estudiante excelente.
era, pero él no se, en nada el profesor lo podía hacer caer, en nada, porque era súper dedicado. Pero un día se le olvida un cuaderno para la mala suerte de él. Él ya estaba jovencito, él ya iba a salir de la escuela. Le sacó el pantalón y le dio a nalga limpia. Así eran los castigos de antes. Ese profesor así nos castigaba. Le sacó el pantalón a mi hermano, le bajó el pantalón y le dio a nalga limpia, solo por haberse olvidado de ese cuaderno. Y no era que no lo había o sea, lo tenía al día, no era que lo tenía atrasado, sino solo porque se olvidó. Eso le hizo. ¿Y ahí en su escuela realizaban algún concurso, algún reinado o algo? Sí, Sí. pues sí, se hacían todas esas cosas, elegían a las chicas, a la reina de San Jacinto, bueno, todas las que podían participar, pues eran algunas, que ya no me acuerdo de todas, cómo era que las nombraban, que criolla bonita, que todas esas cosas le nombraban, a la reina y todo, pero ahí era diferente la cosa porque era diferente la cosa porque era así como un escenario que hacían y era con un telón. Era un telón que lo cogían así. Abra telón, cierre telón. ¿Ya? Entonces automáticamente abrían el telón para que saliera el artista o la reina o lo que sea, porque sí nos hacían hacer bastantes participaciones. Y así era muy bonito eso, o sea, eso era muy bonito, pero lo que, ya le digo, lo que no nos gustaba era el castigo, créamelo, que yo le soy sincera, y yo digo que Dios me perdone, pero ahora que yo ya tengo la edad que yo tengo, cuando yo veía a mi profesor a los años, porque él se fue a vivir a Charapotón, y allá fue a seguir ejerciendo su profesión que tenía. A los años que yo lo veía, créalo que el odio me rebotaba, me salía de aquí el odio, porque yo llevaba un rencor con él, yo lo llevaba el rencor así, de ver que nos metía palos, pero era de verdad que nos castigaba, era feamente, a nosotros nos chorreaba la sangre con los castigos que nos daba. Era a hombres y a mujeres, no solo a uno, era a hombres y a mujeres. Entonces era demasiado grande el castigo que nos daban los profesores a nosotros. Ya, entonces yo llevaba el rencor aquí, lo llevaba yo ese rencor. Pero bueno, como yo ahora ya veo la vida diferente, gracias a mi Dios, yo la veo diferente. Pues ese odio ya se me salió de aquí, se me salió y en realidad ahora somos grandes amigos, pues cuando yo lo veo, yo lo abrazo, pues, o sea, ya siento un cariño inmenso por él, ya ese odio, ese rencor que yo sentía por él, pues ahora se transformó en cariño, pues sí, así, lo digo sinceramente, pero así es. ¿Y usted alguna vez participó en algún reinado que hiciera concurso? No, porque, o sea, mi papi no nos permitía. Mi papi era bien estricto, claro. Sí, él no nos permitía esas cosas, no nos dejaba. Bueno, ya pasando un poquito más a su juventud, ya cuando usted ya fue creciendo, me imagino que ya, por ejemplo, ya le permitieron ir a las fiestas, ya le llevaban cuando hacían estas actividades su papá. Pues le diré que no. Mi infancia fue así, bueno, a la final fue bonita, porque yo desde los 7 años, yo tenía que lavarle la ropa a todos mis hermanos. Como mi mami, cada 2 años, ella tenía un hijo, otro hijo. Hasta el año y más, ella les daba de lactar. Y de ahí seguía, aunque sea con su tremenda barriga, pero ahí tenía a su muchacho. Pero una vez que ella daba luz, ella me daba la criatura a mí. O sea, yo por ser mayor, porque yo era la mayor de las mujeres.
Entonces yo por ser mayor, por eso ella me daba a mí el niño que ya ella dejaba de criar, entonces yo era la que me hacía cargo de lavarle, de todo, de lavarles la ropa a todos mis hermanos, a todo lo que... Entonces, a veces pues había juegos, aquí había bastantes cosas así. Antes la fiesta de San Jacinto era bien sonada, para que el profesor era bien activo en eso. Pero me acuerdo que una vez yo ya tenía 15 años, me dijeron, anda un ratito a la fiesta. Oiga, no tenía ni 5 minutos que había llegado y vaya para la casa otra vez. Pues no podía, no me dejaban. Pues alguna fiesta, me acuerdo que íbamos a las fiestas así de la Navidad, del nacimiento del niño. Íbamos así a cantarle al niño, a jugar las rondas, y también se jugaban las rondas. Éramos a veces padrinos, nos nombraban padrinos, pero ahí era que iba, pero yo, o sea, no era a bailar, solo íbamos a lo que teníamos que ir, pero yo no. Imagínense, yo tenía ya 15 años, a mí no me dejaba pintarme las uñas. Eran bien estrictos sus Claro, padres. una vez me las pinté las uñas, y a vos, ¿quién te dio permiso para que te pintes? Que me largas a sacar eso, solo las uñas. Según lo que nos cuenta, entonces usted fue como quiera quien ayudó a criar a sus hermanos. Sí. Incluso hubo una vez mi hermano el mayor, para el Día de la Madre, me llamó y me dijo, ya una vez que se utilizaron estos celulares y todas estas cosas, me llamó y me dijo que me deseaba feliz día y que porque yo había sido como una madre para ellos también, que ellos no me consideraban como mi hermana, sino como una madre, como una segunda madre, porque, o sea, yo aporté bastante en la crianza de ellos. Es decir, ellos valoran lo que usted hizo por ellos. Sí. Y ahí ya usted decía que cuando, o sea, iban así cuando para Navidad, ¿qué hacían en Navidad? O sea, ¿qué juegos hacían ahí? O sea, ¿cómo le digo? Ahí primero le cantábamos al niño, porque hacían unos grandes altares, era todo bonito, era bien lindo. ¿Para qué? No es como ahora, que era puro brillo, que ahora es puro brillo, puras luces. Antes era todo natural, todo era con papeles, cosas así de colores que se hacían, papeles brillantes. Así era antes el altar del niño, y íbamos a cantar, pero cantábamos con una devoción, pero bonito, era bonito. No decíamos esos versos que dicen ahora, unos versos a veces chocantes, no. Pero de ahí, ya la vez que nos tocaba hacer los juegos, que ahí sí, por ejemplo, una pareja se ponía así a decirse versos, y también se jugaba la ronda esa, el baile del sombrerito y todo eso se jugaba. Y ahí en eso me imagino que aprovechaban los chicos como para cuando le gustaba a una chica para decirle un verso bonito. Claro, así es. Ahí era donde aprovechaban, exactamente. Entonces ahí aprovechaban para enamorarlas. ¿Y cómo más les enamoraban? Porque anteriormente, pues, ahora nosotros tenemos la facilidad del teléfono que nos dicen. ¿Cómo les decían a ustedes? No, o sea, no tenían muchas posibilidades de enamorarnos. Porque yo me acuerdo que, como yo era la que lavaba en la casa, y yo era la que lavaba toda la ropa, yo vivía solo en el río, yo cantaba en el río, solo vivía cantando y lavando, yo pasaba prácticamente casi todo el día en el río. Porque ya después, como yo ya no podía venir a la escuela, porque ya era grande, entonces por eso a mí me sacaron de la escuela y yo solo tenía que estar lavando. Y como yo era la que lavaba y tendía la ropa y cogía la ropa, como una vez me acuerdo que hubo un chico que había en la noche había quedado la ropa tendida y ahí había prensado una carta como un imperdible en mi ropa. Me la había dejado, o sea, con el afán de que yo la viera la carta, pero para la mala suerte de él y para mi mala suerte no la encontré yo, la encontró mi mami. Ese día mi mami fue la que recogió la ropa y la encuentra ella. Pero bueno, gracias a Dios, bendito sea mi Dios, que no me apaleó, porque más bien ella se reía y ella se dio cuenta de que yo estaba inocente. Yo estaba inocente y yo no sabía nada de esa carta, porque ella la leyó. Y entonces ella se dio cuenta que yo no sabía nada. Pero ella sí me amenazaba, pero a la vez se reía. O sea, me amenazaba, pero a la vez se reía, pero o sea, porque ella no se dio cuenta que yo no sabía nada. Pero usted sí se enteró que decía la carta. Sí. ¿Y quién era el muchacho?
Hasta ahora mis hermanas me saben hacer acuerdos, o nos acordamos, incluso era hasta un primo, medio primo, así como en segundo o tercer grado. Y entonces ellas siempre me baten a mí, Ceci, Ceci, porque él en la carta ponía así, Ceci, Ceci, no y no, si tú tienes otro yo te lo mato. O sea, muchacho también novato, que tampoco él no sabía ni lo que tenía que escribir en una carta. Ya, entonces ellas siempre me hacen acuerdo a mí de eso, o a veces me acuerdo yo también. Son esas Anécdotas. sí, que pasan. anécdotas que uno no se olvida. Y usted, por ejemplo, en sus tiempos libres, ¿qué hacía? ¿Hacía algo que le gustaba? ¿O no tenía tiempo libre? No, pues no teníamos, nosotros casi no teníamos tiempo libre, porque ya le digo, yo solo vivía lavando, salía como pollito de granja de allá, y eso que soy moreno. Salía como pollo de granja del río, blanquita, y bueno, a veces me tocaba limpiar la casa, como en la casa de 2 pisos, pues a veces me tocaba limpiar arriba, el piso de arriba, pero de ahí no era que yo teníamos mayores tiempos, ya le digo, era rara la vez que jugábamos en el patio de la casa, rara la vez que jugábamos las rayuelas, que eso era lo que más jugábamos. Ya. Y ya, usted dice que más se dedicaba a lavar y todo eso. Y, por ejemplo, a cocinar, sí le enseñó a su mamá a Claro, cocinar. también. ¿Cómo cocinaban? ¿En qué cocinaban? Cocinábamos en el horno de leña, cocinábamos con leña, comíamos verde, guineo asado, yuca asada, qué rico que era eso. ¿Lo que ustedes preparaban eran productos de acá de la zona o los traían de otro lado? No, de aquí de nuestro medio, de la zona de aquí. Porque mi papi los producía también, él sembraba, y yo también sembraba, todas esas cosas. Ya. Y ahí, por ejemplo, alguna comida tradicional que le hayan enseñado a usted que ya ahora ya no, que ya casi no se ve, sí le enseñó su mamá. Sí, pues yo sí aprendí bastante. ¿Para qué? No tengo queja de mi madre, ella sí me enseñó a lavar, a cocinar, y yo sé hacer las tortillas de yuca, las sé hacer muy bien. También los bollos de maní, el hornado, sé preparar una gallina, hornado de chancho, todo eso. Es decir, si aprendió estas comidas tradicionales que anteriormente, o sea, se hacían bastante Sí. y ahora pues las Sí. hacemos de vez en Me cuando. acuerdo que mi mami hacía unos bollitos también de maíz, o sea, tipo tortilla ya, pero tan presente que yo tengo eso, que mi mami los envolvía eran unos bollitos y los envolvía en hojas de verde y los arrimaba así en el horno, los arrimaba y ahí, qué rico que era eso. Y siempre cuando me acuerdo y me da ganas de comer, pues yo lo hago también. Porque Miren, yo como que era un bollo de maíz, sí, prácticamente. un bollito de maíz, solo paradito así con hojitas de verde y súper rico son. Pero el maíz era ya como que era cuando ya está duro o cuando está chocolate No, cuando es maíz para tortilla. para tortilla. Sí, o sea, la misma masa de la tortilla. Y sí, incluso ahí se coge, se rellena y lo hace como bollito, nomás redondito, y lo envuelve en el hoja de verde y ahí lo arrima en el horno. El horno tiene que estar bien caliente y está bien arrimadito. Eso es una delicia, qué rico que son. Vamos a tener que hacer esa receta. Sí, hay que Ya. hacerla. Y la podemos hacer en mi casa porque yo también tengo mi horno. Ah, también tiene Sí, su horno sí todavía tengo mi conserva. horno. De leña. No lo he botado, no he perdido esa tradición. Cuando me da ganas de cocinar en el horno, pues cocino en el Cocina. horno. Sí, Es que tiene un sabor diferente la sí, comida. diferente, sí. Un sabor bueno. Siempre cuando me da ganas de comer bollo, también hago bollo. Cuando mi familia quiere comer hornado de chancho, también. Así, hornado de cabeza de chancho. Y por ejemplo, ¿cómo eran las comidas, por ejemplo, tradicionales, por decir? Cuando era un cumpleaños, ¿qué Pues, comían? la verdad es que los cumpleaños nunca se festejaban. ¿No celebraban No. cumpleaños? No se festejaban los cumpleaños. ¿Y los velorios? Los velorios sí. Y ahí estos hacían una comida especial. Velorio de santo, eso sí, claro, lo que más existía era la carne cruzada, eso era lo que hacían cuando había un velorio de santo, y también cuando alguien fallecía, también eso sí, me acuerdo que todo era las 9 noches que le hacían, pero todo era con devoción,
En cambio ahora ya nada, Claro. yo veo que todo ha cambiado. Y por ejemplo, ya, usted dice que en los velorios de santo, por ejemplo, era la carne punzada. ¿Y de bebida qué bebida Chicha. tomaban? Chicha. Chicha. En todos los Sí, velorios. chicha, y también, por ejemplo, cuando era así, había padrinos, priostos que le llamaban. Antes le llamaban priostos, ahora le llaman padrinos. Sí. Ya, ahí también sabían hacer una mistela de pechiche. Mistela es como un trago, ¿no? Sí, una mistela, es una conserva de pechiche que se hace y luego ahí se le pone un poquito de trago y esa, qué rica que es esa bebida también, esa mistela, se llamaba mistela. Y ahora ya casi no Y se ve. también hacían mistela de menta, compraban la menta y también hacían la mistela de menta, así mismo. Pero más rica era la de pechiche, eso, qué rico, qué rico. ¿Y usted la sabe preparar? Sí, sino que ahora el pechiche ya casi ya no se ve. Claro, ya Ya se casi ya no se escaseado. encuentra. Sí, Sí, es verdad. porque Y- la conserva de pechiche también es súper rica. Que uno pone a cocinar el pechiche con panela. Y ahí se hace. Sí, se hace una conserva de pechiche. ¿Y en su casa tenían altar? Sí. ¿Y cómo eran los altares? ¿Qué tenían en el altar? En el altar, ya le digo, tenían los santitos, más que todo el que era de la devoción, pues mi papi era devoto de la Virgen de Monserrate. Ahí estaba la imagen de la Virgen de Monserrate. Y siempre le hacían a la Virgen de Monserrate. Ya, ¿Le hacían solo velorio o también hacían velorio bailable como se hace ahora? casi no sabían hacer bailables. Solo los velorios bailables que hacían eran para los Pedro y los Pablo. Eso sí, me acuerdo que se amanecían bailando hasta 2 días, 3 días bailaban, día y noche. Iban solo a la casa a cambiarse de ropa y regresaban de nuevo al baile. Y bailaban día y noche, pero solo los viejos, menos los jóvenes no. Menos la juventud. ¿Y que nos dejaban en casa o cómo se? Nosotros nos dejábamos en casa y como yo era la mayor, pues yo era la que tenía que cuidar de todos mis hermanos. Y ahí no aprovechaban como para verse con los novios o algo. No, es que nadie tenía opción a nada, ni varones ni mujeres. Los padres eran, así como eran estrictos con las mujeres, también eran estrictos con los varones. Eran con Sí, todo. así era. Ya, y vamos a la parte de cuando usted ya, por ejemplo, ya se enamoró. ¿Será que yo tengo que contar eso? Es parte de su vida, ¿no? Sí, yo sé que es parte de mi vida, pues la verdad es que como yo, así es que uno en su juventud a veces comete errores, ¿no? Claro. Comete errores, digo, porque a la final eso fue un error mío. Como eran tan bravos mis papás y no me dejaban tener novio, igual yo tuve un novio ahí por ahí escondidito. Y a la hora me resulté yendo con ese, ya casi a los 16 años, me resulté yendo con ese hombre. Y bueno, pues le doy gracias a mi Dios que yo no tuve hijos con él y yo a los 6 meses lo dejé, porque él me quiso dar la misma vida que me daba mis papás. También eran machistas. También me pegó, Le pegó. sí, me dio como unas 2 ocasiones, me castigó. Y allá eran los cerros de ropa que tenía que lavar de toda la gente que donde él me tenía viviendo. Pues. O sea, yo digo, La misma vida, la prácticamente. misma vida, y yo ahí sí le dije a mi mami, le digo, yo me quiero salir de allá porque ese hombre me pega. Y bueno, mi mami dijo, bueno, yo te voy a mandar a traer, dice, te voy a mandar un carro tal día para que te traiga, porque la verdad es que estaba lejos yo. Él era demasiado celoso, él no quería ni que nadie me mire. No quería que nadie me mire y bueno. Y de ahí ya mi mami nos quedamos de acuerdo, como ya ella me iba a mandar a traer y me mandó a ver. Pero yo para esto me pongo de acuerdo con un señor que se lo sacara a él para yo poderme salir. Y él en vez de ayudarme fue que le dijo a él. Que usted se venía. Y ya, pues entonces cuando él ya llegó al carro y él dice, ¿de verdad te vas a ir? Yo le dije que yo me venía, que yo lo iba a dejar. ¿Y de verdad te vas a ir? Sí, le digo, me voy. Yo, oiga, créame lo que yo en mi edad,
Miren lo que yo era, que era como que era una muchacha Jovencita. y encima de eso tímida, porque los padres al final a uno lo ponen tímido con todas esas cosas. Y yo le dije que sí, que yo me venía. Y yo cogí mis cosas y me vine en el carro que mi mamá me mandó a ver y decidida, yo me vine. De ahí me acuerdo que me fui a trabajar a San Isidro en un almacén ahí. Claro, pero ahí fui a cocinar, a limpiar la casa y cuando en tiempos libres que no tenía nada que hacer arriba en la casa, tenía que hacer limpieza y todas esas cosas ahí en el almacén. Y él iba ahí a quererme reconquistar, ¿no? No regresé más con él. Ay, no. No Se puso firme. Sí, firme. No regresé más. Yo gracias a Dios que no tuve hijos y bueno, no regresé más porque ahora yo me entero que con la mujer que él tiene actualmente dice que hasta en la montaña a veces duerme la mujer de las palizas que le mete. Sí, no ha cambiado. Sí, no le sirvió. No, él no ha cambiado. Él sigue siendo igual. Le mete palo, dice, pero hasta no. Pero me imagino que ya después usted ya se dio otra oportunidad, o ya conoció a una persona diferente, Sí. o no. Conocí a una persona diferente, luego de ahí me fui de ahí me llevaron a Quito los señores estos que le digo. Con los que trabajaba usted. Hasta Quito me fui. Y ya después yo me salí a la final de ahí del trabajo, me salí de ese trabajo porque me pagaban demasiado poquito y ahí me fui a trabajar a Bahía. Yo trabajaba en Bahía, donde un doctor, trabajaba solo arreglando la casa y oiga, para mi sorpresa, cuando yo que miro así por la ventana y el hombre buscándome, otra vez, hasta allá ella me fue a buscar. Su primera pareja. Sí. Y ahora yo que lo veo, yo me escondí, fue como que fui al demonio que lo vi. Yo me escondí y hasta me cambié de trabajo. Me cambié y me fui a trabajar ahí con otro doctor. Me fui así mismo a arreglar casa. Ahí conocí una amiga, esa amiga trabajaba ahí con ellos y me dijo que ahí estaban necesitando una chica para que limpie la casa y como era puertas adentro, yo vivía ahí mismo. Y también me cambié más de trabajo porque tenía, el marido que tuve ya después, que con él tuve mis hijos, ahí yo me cambié de trabajo porque creo que ese hombre me perseguía y yo no lo quería, yo lo detestaba tanto que lo odiaba, que él estuvo un año atrás buscándome y ahí fue que me cambié de trabajo, para que él no me ya me fue a buscar a donde estaba. A la final, como dicen el dicho, tanto llega el agua al cántaro hasta que se rompe y al año me termina conquistando. ¿El mismo chico? No, mi nueva pareja. Su nueva pareja. Sí, con el que yo tuve mis hijos. Ay, ya. Tuve 6 hijos. 6 hijos. 6 hijos. Pero ya esto, entonces, ya usted vivía en Bahía. Claro, yo estaba viviendo en Bahía, sí. Y de ahí yo de Bahía, yo vine de nuevo aquí a mi tierra, San Jacinto. De ahí me trajo de nuevo a vivir acá, él vino acá también a trabajar, pero bueno, a la final, usted sabe que nadie es perfecto, a la final él era otro bandido, él no era que me pegaba, él era pero mujeriego, sin pereza. Y de ahí, él ya me compró una casita, pues ya hicimos un ranchito aquí abajito, más acá abajito. Ahí criamos a nuestros hijos, 6 hijos, 3 mujeres y 3 varones, gracias a Dios. Y a la final tenemos como 9 años separados ya. Se separó de él. Sí, yo vivo sola, porque él se enamoró por ahí de otra señora y se jubiló, y toda su jubilación la derrochó con la señora. Por ahí él anda solo, yo estoy sola. Y sus hijos, por ejemplo, anteriormente no había tanto la facilidad, por decir, de un centro de salud, de un hospital. ¿Usted, sus hijos, cuando los dio a luz, fue para afuera, fue al doctor? No, todos en la casa. Con partera. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo hacían ustedes como para ya saber que ya iban a dar a luz y que la partera tenía que venir o ustedes ir? ¿Cómo hacían ahí? ¿La tenían hablada? Claro, la teníamos hablada porque siempre ella nos acomodaba al niño, nos veía la barriga, ella decía ya falta poco porque ya el niño ya está ubicado y todas esas cosas, y ella sabía.
Y sí coincidía, Sí. o sea, sí se daba tal cual. Es que antes sí habían buenas parteras, incluso había una partera que era una muy buena partera. Con ella yo di a luz la primer niña. ¿Y para qué? Era una excelente partera, era ella. Y me imagino que también estas, por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo, estas también la trataban a las personas para darle una tomita, algo. Sí, también. Sí. Ya. ¿Cómo era la ropa típica de los montoyos anteriores? La ropa típica. Sí. Y bueno, la ropa típica, ¿cómo le digo? Pues antes era normal, era su pantalón, camisa, no utilizaban camiseta, solo pantalón y camisa, pero no de esos jeans, sino pantalones de tela, eso es lo que utilizaban. ¿Qué tradiciones se han perdido con el tiempo? ¿Qué tradiciones se han perdido? La tradición, la ropa, la ropa, porque ya ahora ya no utilizamos la ropa que como era antes, sino que ahora se utilizan ya otras ropas diferentes. Pues antes que uno iba a vestirse con un vestido apretadito al cuerpo, pues no, ni con esos pantalones apretaditos, no, nada de esas cosas. Pues antes era con un vestido bien, si es posible, si era un vestido largo, rizado hasta aquí, que le llegara, que le tapara las rodillas, todo así era. No es como ahora. En antes, ¿cómo se celebraban los velorios de los finados? Los velorios de los finados pues se celebraban con los rezos que tenían que rezar las 9 noches, ya enterraban al finado, cuando ya lo enterraban, y en 9 noches tenían que comenzar, desde las 6 de la tarde comenzaba el rezo, desde las 6 de la tarde comenzaba el rezo y tenía que ser hasta las 6 de la mañana que terminaba el último rezo. De ahí solo pasaban rezando y rezando y rezando por esa persona fallecida. Todo era con devoción, todo era con asunto. Nada de risas, nada de esas cosas. Todos sabían rezar. Ahora nadie sabe rezar. ¿Cómo es el duelo de un ser querido en su familia? ¿Cómo es o cómo era? ¿Cómo era? Antes pues se vestían de blanco y negro, de negro. Ahora no sé, porque la verdad es que ahora ya no, ahora se ponen en un jean azul, una blusa azul o una blusa blanca y ya. Ese es el duelo de ahora. ¿Qué tiempo le guardaban duelo? 1 año, a veces 1 año, a veces habían unos que le guardaban hasta 2 años, pero le guardaban bastante. Por ejemplo, mi abuelita era una persona que nunca se sacaba el duelo de encima, ella solo vivía de negro. En antes, ¿cuál era la situación de la mujer dentro de la cultura montuya? ¿Cómo la situación? Si era valorada, si, por ejemplo, que usted nos decía que o sea, las mujeres eran los padres estrictos, controlados, pero luego usted ya nos dijo que una vez que ya se casó y luego le cambió la vida, pues usted ya tuvo la oportunidad de trabajar y de salir. Entonces, ¿usted cómo considera que antes si se valoraba o no se valoraba la mujer? Pues la verdad es que yo pienso que ahora se valora más a la mujer, porque antes nosotros, por ejemplo, yo me daba cuenta que las mujeres no tenían voz ni voto en la casa. Ahí el que mandaba era el marido, todo el tiempo. Mandaba era el marido, porque el marido podía tener hasta 2 y 3 mujeres y la mujer no tenía derecho a decir nada, no tenía a opinar porque la paliza le iba ya, que a mí me tocó ver eso con mi papá y mi mamá, porque yo psicológicamente yo vivo enferma por eso, porque yo no puedo ver que una persona le esté pegando a un hombre, le esté pegando a una mujer, porque me viene el recuerdo cuando yo era niña. Sería como que un trauma Sí, eso, como que me quedó un trauma, porque incluso yo hasta a mis hijos yo les he dicho que yo el día que yo los vea pegándole a una mujer, pues ese día me van a conocer, porque no me importa que ellos sean adultos, que sean grandes, porque yo sí les doy para que vean que a una mujer se le respeta, porque ellos son nacidos de una mujer, Claro. más no de un hombre.
Y yo ya llevo eso porque de mi edad, desde los 7 años, ya me acuerdo cómo mi papi le pegaba a mi mami. Era una cosa fenomenal, la tiraba al piso y ahí en el piso le daba y nosotros impotentes, sin poderlo ayudar porque solo éramos 3 hermanos los primeros. Y era una cosa pero tremenda, oiga, que yo no lo quiero ni recordar. Porque nosotros lo que hacíamos era llorar y llorar y llorar y mi papi decía, ¿y a ustedes quién les pegó? Pero con unas palabrotas y con unas vozotas que decía, ¿a ustedes quién les pegó? También quieren que les meta palo a ustedes. Nosotros no hacíamos. Y ahí, pero bueno, ahí como que mi papi se condolía y ya como que la dejaba, porque era que la quería matar a palo. Era bien machista. Y o sea, es decir que si usted tenía su pareja anteriormente y él buscaba otra pareja, usted no podía decir nada. No. O sea, no era escuchada ni valorada prácticamente. Vea, incluso mi papi tenía 3 años, yo estaba con mi pareja, tenía yo 19 años ya, porque yo a los 18 años me volví a meter a marido. Y mi papi, ya mi papi ya no tenía nada con mi madre, tenían ellos como casi 4 años separados, él ya ni vivía ahí, pero igual le habían metido tantas cosas en la cabeza, tanto bochinche, y él llegó a la casa, afiló un machete y fue a cortarle la cabeza a mi mami ahí. Me acuerdo que yo estaba durmiendo y mi hermana, que en paz descanse, la que falleció, ella me dice, oye, es mi papi le está pegando a mi mami. Como todo el mundo le tenía miedo a mi papi, nosotros todos le teníamos miedo, pero yo ya me sentía una mujer ya libre porque yo ya tenía mi compromiso. Yo cojo, oiga, yo me acuerdo que era la casa de segundo y yo nomás de un solo rodé por las gradas, por las escaleras, porque ahí eran de palitos redondos. De un solo rodé yo y fui y lo cogí a mi papi, porque mi papi era ciego, le cortaba y le quitaba la cabeza, que le hizo un corte así a mi mami, así. Ay, oiga, créanme que yo no supe ni de dónde saqué yo tanta fuerza y yo lo cogí por detrás, así le metí una llave así por detrás a mi papi y él era que quería soltarse porque él lo que quería era cortarle la cabeza a mi mami. Me acuerdo que ese día lo amenacé, yo le dije que yo me olvidaba que él era mi papá y que yo lo iba a meter preso, sintiéndolo mucho, pues yo lo metía preso. Y de ahí otro hermano mío también le dijo, como ya todos éramos grandes, ya la mayoría, los mayores ya éramos grandes, pues, él le dijo que él se olvidaba que era el papá y lo mataba. Así le dijo mi hermano. Y de ahí nunca, esa fue la última vez que mi papi pegó a mi mamá. Imagínense, ya teniendo 4 años separados, que él ya no Sí. era parte ni del Ya no, hogar ni nada. ya no. Ahí me acuerdo que ahí así lo amenazamos y él ya vio la cosa seria y él ahí dejó de pegarle a mi mamá. Nunca más, ahí sí, nunca más se acercó a mi mamá. Antes, ¿qué labores realizaba la mujer campesina dentro de la casa? Lavar, cocinar, planchar, antes planchábamos ponerle almidón a la ropa, todo eso hacíamos, almidonar la ropa para plancharla con esa plancha de carbón. Y cuando podíamos también teníamos que ayudar cogiendo higuerilla, cogiendo algodón, porque esas eran las cosechas de antes, higuerilla y algodón. ¿En antes la gente se enfermaba más que ahora o menos? Las personas de antes no se enfermaban mucho, porque la alimentación era diferente, era más natural. En cambio ahora vivimos en un mundo de químicos, de puros químicos, y entonces ahora la juventud, desde la juventud ya casi ya ¿cómo le digo? No vive mucho, porque desde muy jóvenes ya tienen que cáncer, que diabetes, cualquier enfermedad, pero antes no era así, y antes las enfermedades se curaban solo con Montecitos, con plantas de la casa, plantas que ya teníamos así, antes tenían su huerto, donde estaban todas esas plantas medicinales. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes que había en antes? Pues casi no había, me acuerdo que era el colerín, que antes le llamaban colerín, a eso que era el vómito, la diarrea, el dolor, era el colerín. Ya en caso de que ya en la casa no pudieran, con los remedios caseros que le hacían, pues ahí era que
acudían al médico. Ahí era donde acudían al médico, pero de ahí no, casi no se buscaba el doctor. Solo eran medicinas naturales en la casa. Las abuelitas eran las que más sabían de los remedios. Y me imagino que eso contribuía para que las personas no se enfermen, porque todo era natural. Todo y era ellos natural. lo preparaban y eran Sí. como que remedios frescos al momento, a diferencia de ahora, pues que nos dan una pastilla que no sabemos cuántos años tiene ni nada. Así es. Pues antes era, me acuerdo que eran las eras, teníamos las eras donde se cosechaba la cebolla. Incluso nos comíamos, me acuerdo que hasta esa cebolla frita la freíamos con manteca de chancho, con ajicito, le poníamos ahí y eso era que comíamos con guineito asado, verde asado, yuca asada, qué rica que era esa yuca asada con café, lo máximo. No comíamos arroz casi, nosotros casi no comíamos arroz, porque antes el arroz se cosechaba, uno mismo lo cosechaba, lo pilaba en los buques y eso era lo que comíamos. Cuando había era que comíamos, cuando no habíamos solo comíamos era con verde asado o guineo asado o yuca asada, la menestra de frijol verde, que eso era tan rico que ahora el frijol ni el sabor de los frijoles de ahora no le da para nada. Es que anteriormente también ustedes no utilizaban químicos Por eso. y producían. Ahora no tenemos se que... utilizaba nada de químico, nada. Por eso que yo digo que antes no se utilizaba químico y si piedra sembrábamos, piedra cosechábamos. Porque todo lo que se sembraba se cosechaba y bien que se cosechaba. ¿Y usted vive en la misma casa desde que era pequeño? No, porque imagínense que si yo viviera en la misma casa que yo era cuando era pequeña, ¿usted sabe cuántos años tengo yo? No. No quiere saber cuántos años tengo. Sí, gracias a Dios tengo 61. Se ve jovencita. 61 años, gracias a mi Dios. Yo pensé que tenía ¿Y 40. usted cree que yo voy a vivir en la misma casa que cuando era? Pues nunca, ¿no es cierto? Porque antes las casas eran de madera o de caña. Pero si vive cerca. Sí vivo cerca. ¿Y qué hacían sus hermanos varones en la casa? ¿Mandé? ¿Qué hacían sus hermanos varones en la casa? ¿Qué hacían? Ujú. Ayudarle a mi papi a trabajar. Ellos iban por ejemplo, antes no se pagaban los jornales, solo se ganaban, como le llamaban cambio de brazo. Le llamaban cambio de brazo. Por ejemplo, mi papi iba a trabajar a donde el vecino con 3 trabajadores, con 2 de mis hermanos, los 3, los llevaba a trabajar y él eran 4. Él se estaba ganando 4 jornales ahí. Cuando mi papi iba a trabajar, pues venían de allá esos 4 trabajadores a pagarle ese jornal que mi papi se ganó, o sea, ese trabajo, en trabajo mismo. Trabajo con trabajo era que se pagaba, no era con dinero. ¿Y hasta qué hora trabajaba? Antes pues se trabajaba de 7 a 5 de la tarde, no como ahora, que ahora la juventud de ahora y los trabajadores de ahora entran a las 8, a las 11 almuerzan, 11:30, están reposando hasta la 1, 1:30, a las 2 de la tarde ya se van, sin pedir permiso, sin decir yo ya me voy, simplemente ellos miran el reloj y me voy. Se van. Pues antes no, era de 7 de la mañana a 5 de la tarde y a veces hasta más. Y antes se trabajaba era con sol y agua, porque antes sí que llovía, no como ahora que no llueve. Antes sí que llovía y la ropa la secaban en el humo. Llegaban ellos mojaditos, porque antes la gente casi no tenía ni ropa ni qué ponerse. Entonces ya esa muda de ropa era para trabajar toda la semana y entonces como ellos llegaban mojados, la cogían y la colgaban, la torcían y la ponían al humo a secarse. Así era. ¿Y usted utilizaba utensilios de mate para cocinar? Utensilios de mate. Ajá. Sí, pues sí se utilizaba. No para cocinar, sino para... Porque si lo poníamos al horno, el mate se quema. Se pues. quema. Claro. Eran ollas de barro. Las cucharas eran de mate. Las cucharas para revolver, para servir. Y las ollas eran de barro. Todo en eso se cocinaba. ¿Ustedes compartían cuarto con sus hermanos o hermanas? La verdad es que ahí casi no había
tantas habitaciones. Pero los hermanos no dormíamos juntos, así, revueltos, hermanos con hermanos, no. Mujeres, puras mujeres, varones, puros varones. ¿Y cuáles eran los frutos de las siembras que ustedes tenían? Pues lo que existe ahora también. Los frutos, pues el guineo, la naranja, la mandarina, la papaya. Y de ahí sembrábamos también el frijol, el haba. Todas esas cosas sembrábamos. Porque con eso era que nos manteníamos, con eso nos alimentábamos. Entonces se podría decir que ustedes cosechaban su propio alimento. Sí, el maní también. Me acuerdo que antes comíamos bastante maní porque mi papi sembraba maní. Él sembraba maní bastante, pero todos teníamos que ayudar, todos teníamos que colaborar en la siembra y en la cosecha, ya para cuando ya lo íbamos a cosechar también. Todos teníamos que Ayudar. sí ayudar y desgranábamos, me acuerdo, ese maní, se tostaba el maní, se molía. Y eso era lo que comíamos, maní quebrajado, como le llamábamos. Y hacíamos la salprieta, claro, con maduro, con guineo, con yuca, con lo que sea comíamos, pero yo me acuerdo que lo que más comíamos era yuca y guineo, porque el verde casi no. Verde casi no había, sí, más en lo que había era guineo y yuca. Eso era lo que más comíamos, bastante yuca comíamos nosotros. Y dicen que la yuca es mala para la salud, pero no creo, pues mire cómo estoy aquí yo todavía, gracias a Dios. En tiempos de invierno, las mujeres también iban a cosechar para trabajar. También, también. ¿Tenían terrenos propios? Sí, una parte y otra parte se arrendaba como quiera, pero para dar cosecha, no con dinero sino con cosecha. Con lo que cosechaba, ahí le daba al dueño del terreno. ¿Ustedes tenían ganado o criaban algún animal? No teníamos ganado. El único animal que teníamos era burro, para a veces para cargar la carga, sí. Pero de ahí no teníamos. Y chanchos también que se criaba. Bueno, la mayoría de las personas tenía chancho. Eso sí. En esta comunidad todos compartían o ayudaban siempre. ¿Compartían? O ayudaban siempre entre ustedes. Sí. Así era antes, pero ahorita ya no. Ahorita todo el mundo, ya nadie quiere compartir, ayudar, sino que ahora todo es por el dinero. Ya no es sin dinero. Es rara la persona que a usted le colabore sin dinero. Muy rara. Y una persona que sea súper desinteresada. ¿Antes San Jacinto era así, de poblado, o había menos cosas? No, había menos. Había menos, no existía el seguro social, el seguro campesino, solo la escuela, pero la escuela era diferente. ¿Y la iglesia? La capilla no, tampoco. Antes era de madera, ahora después porque la hicieron así moderna. ¿A usted quién le... Usted decía que anteriormente, también, por ejemplo, volviendo a los cantos, a lo que es artístico, por ejemplo, antes se daba bastante lo del verso. Sí. ¿Usted recuerda algún verso de los de antes, tanto para el niño como para enamorar? Porque también habían versos para enamorar. Claro, sí me acuerdo de algunos por ahí, pero como esa tradición ya se ha ido perdiendo, pues solo me acuerdo de uno que decía... quisiera pero no puedo, cuando alguien me quería así enamorar, ¿no? Yeah. Yo le contestaba, quisiera pero no puedo hacer mi casa en el aire para yo vivir solita y no molestar a nadie. Esa era su respuesta cuando le tiraban Sí. un piropo, por decir así. Sí. ¿Conoce usted algún cuento tradicional? Un cuento tradicional. El del cuento tradicional, no sé si será ese, pero el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Me acuerdo que mi papi, eso sí, está bien, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que mi papi tenía un librito
que un profesor le había regalado, un compadre de él, y entonces él le regaló ese libro de cuentos. Y mi papi cuidaba tanto ese libro que no sé qué lo hizo, pero ahí estaba el cuento de la lámpara maravillosa y Aladino y la lámpara maravillosa. Y entonces él contaba todo ese cuento, y me acuerdo que de ese cuento salió el nombre de mi hermana, de mi hermana la que falleció, Disnar. Ahí era Disnar Sada. Entonces también salió otro nombre, Sobeida. También ese nombre estaba ahí en ese cuento. Entonces por eso ellas se llaman así. Una se llama Disnarda y la otra se llama Sobeida. De ahí sacó mi papi esos nombres. Pero ese cuento era bonito, era ese cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Ese siempre se lo contaban a ustedes. Sí, él siempre lo contaba así. ¿Conoce una historia del diablo usted? Pues no. Conozco la de Cantuña nomás, del libro, de la lectura de Cantuña. Cuando hizo la piedra, que faltaba la piedra. Cuando construyó la iglesia, sí, ¿no? Una iglesia. Sí, la iglesia de San Francisco. Que Sí. cuando yo iba a menudo a Quito, pues en realidad me iba a esa iglesia yo. Y sí, Sí, es verdad. es verdad. Sí, es verdad. ¿Y una historia del duende? No, Por ejemplo, anteriormente había muchas creencias que habían estas cosas malas. Por ejemplo, Claro, nunca pues. escuchó así que a alguien se le presentó el mal o el duende que decían que se enamoraba de las chicas, estas cosas. sí, o sea, yo solo escuchaba nomás que decían, incluso ellos a veces hasta nos metían miedo, nuestros papás, pues decían, ay, ya mismo vas a ver que te viene la lutona y te lleva, o ya mismo viene el cuco y te lleva. O sea, así nos metían miedo a nosotros, pero de ahí nunca no vimos nada de esas cosas. No le pasó ninguna historia No, parecida. no. Pero sí escucharon alguna vez que a alguien le pasó. Sí, escuchábamos, pero así cosas no mucho, no, casi no. Solo sé que decían que una vez aquí un primo mío se lo había llevado la cosa mala, decían, pero que lo había refundido, no sé a dónde, que se lo había llevado, incluso también otro chico también que él ya falleció, que así mismo lo había metido en un hueco, que hasta de un carro se lo quería llevar así con un ventarrón, y que él lo había salvado una foto que cargaba metida aquí de una chica, que por eso lo había dejado, que incluso el demonio le ofrecía tanto billetes y tanto, de las hojas se las convertía en billetes, pero a él lo salvó, ya le digo eso, que a él sí que lo cargaba en la iglesia y todo eso, porque en realidad sí andaba mal el muchacho, pero él ya también falleció. ¿Y quién le contaba historia en su familia cuando era niña? Y mi mami era la que un poquito más a veces congeniaba con nosotros, porque como mi papi era pero tan bravo, entonces como nosotros éramos algunos, y mi papi a veces pasaba enemigo con mi mami que amigos. Entonces mi papi estaba así por allá retirado y nosotros aquí alrededor así con mi mami, todito rodeándolo a mi mami, todo el tiempo éramos así. Siempre, o sea, por más que mi mami igual también nos castigaba bastante, pero igual nosotros éramos bien apegados a mi mami. Siempre estábamos ahí con ella, porque mi mami a veces, de tanto maltrato, tanto sufrimiento, mi mami a veces no comía y estaba dando de lactar, y cuando caía desmayada. Yo todo eso me acuerdo. Fue una vida muy sufrida. 7 años tenía yo. 7 años, yo no me olvido. 7 años. ¿Y cuál es el mejor consejo que le han dado en toda su vida? El mejor consejo que me han dado en toda mi vida, la verdad es que no me acuerdo. A mí me han dado muchos consejos, pero ahí sí no me acuerdo de tantos consejos que me han dado. Bueno, solo sé que hubo una persona que también ya partió de este mundo, que Dios lo tenga en su santo reino. Cuando yo me separé de mi esposo, que tenía ahora con mis hijos, pues la verdad es que a mí me cayó eso muy, porque yo viví con él casi 40 años, casi. Y cuando yo me separé de él, o sea, ya con lo que nos separamos, yo me fui así,
al piso como quiera. Me puse demasiado flaquita, demasiado viejita, me puse Le afectó. irreconocible, sí. Cosa que un amigo que vivía en Bahía, él viene y me dice, doña Ceci, me dice, ¿usted qué es lo que le pasa? Me dice, pero así él me aconsejó, pero a la vez como que se puso bravo, y yo eso nunca me olvido. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Recapacite, reaccione, ¿qué es lo que le pasa? Usted ha sido una mujer guapa, una mujer inteligente, y ahora usted, ¿qué es lo que le pasa? Usted ahora no vale nada, me dijo, no vale ni un centavo. Recapacite, reaccione, usted ya sabía cómo era su marido, no era que no lo sabía, me dice. ¿Qué es lo que le pasa? Reaccione. Ah, es por su bien. Es usted la que se está destruyendo, me dice. Ese fue el mejor consejo que me pudieron dar, y a la vez consejo y a la vez Como una reta. como una reñida que me dieron. Pero la verdad es que yo le agradezco a él, pues, y también le doy gracias a mi Dios, porque a la final yo tuve que ponerme en manos de Dios para poder salir. ¿Y usted cree en los encantos? Los encantos. ¿Cuáles son esos encantos? Como Parecido como, por ejemplo, lo que nos contaba de los chicos que se los llevaban, que les hacía ver que le cambiaba los billetes, las hojas por billete. bueno, la verdad es que no soy muy creyente en esas cosas porque yo vivo sola, así le digo, vivo así, solita. Y siempre digo, con la gracia de mi Dios, yo tengo 5 años, más de 5 años, yo voy casi para los 6 años viviendo solita. Ustedes vieran donde yo vivo solita. Algún rato puede ser que me visiten. Y yo a partir de que yo tomé mi decisión de irme a vivir sola, yo dije, Señor mío y Dios mío, yo me voy con tu santa bendición, mi Dios. Me voy con tu santa bendición, tú decidirás por mi vida, por mi destino, pero me voy con tu santa bendición, me voy a vivir sola. Hasta aquí le doy gracias a mi Dios porque yo vivo sola, no, hasta ahorita todavía me valgo por mí misma, no sé más adelante cómo será. Solo Dios sabe mi vida, mi destino, pero... Y yo pues no me dejo a veces llevar por cosas así que se mete uno a la cabeza, que ay, escuché un ruido, que ay, que escuché tal cosa, que ay, todo, o sea, no, nunca sé, yo simplemente digo, el Señor es mi pastor y nada me pasará, el Señor es mi pastor y nada me faltará, aquí estoy dándole gracias a Dios porque yo ya voy casi para 6 años que vivo sola y ahí estoy. Dándole gracias a Dios. ¿Y cómo son las fiestas en su comunidad? En mi comunidad. Sí, ¿cómo festejan aquí? Porque me imagino que hacen las fiestas patronales, que uno le llama. Sí, la fiesta de San Jacinto, ya les digo, antes eran fiestas de San Jacinto. ¿Qué hacían? El profesor que teníamos, todo era con reinado, todo era con juegos, todo era con encuentros de fútbol, venían de otras partes y antes. Ahorita sí, también, ahorita están retomando de nuevo. Ya no sé, tiene cuántos años que ya no se ha podido hacer el baile porque últimamente para la fiesta de San Jacinto, para la fiesta de San Pablo, porque también se sabe festejar la fiesta de San Pablo, siempre ha fallecido alguien de aquí del sitio y por eso ahorita últimamente ya hay más o menos desde la pandemia ya no se ha podido hacer nada, festejar nada. Pero sí son buenas, han sido buenas las fiestas de aquí, todo el tiempo, han sido muy buenas. Me imagino que en esas épocas también aprovechan a hacer misas, bautizos. Sí, claro, eso sí. ¿Y cómo celebran fin de año en su familia? Fin de año en mi familia, le cuento que cómo celebramos fin de año. Casi últimamente no lo celebramos porque ya mis hijos están grandes, todo uno está por allá, otro más allá, y pues no están tan cerca para decir que ellos vienen. Y ya les digo, yo vivo sola, pues este fin de año, durmiendo, lo cogí el fin de año, me cogió el fin de año. Y siempre, ¿para qué? O sea, de una temporada casi nunca hemos ido
fanáticos a que nos vamos a las fiestas ni nada, simplemente lo recibimos en la casa el fin de año, a veces durmiendo y a veces nos quedamos ahí esperando que el fin de año para darnos un abrazo y ya. Así celebramos el fin de año, al otro día hacemos una comida, al otro día es que hacemos una comidita y ahí pasamos entre todos riéndonos y comiendo y compartiendo. Ya, y por ejemplo, antes que yo le decía que hacían los bautizos, anteriormente, ¿cómo era la fe familiar? O sea, ya sabemos que había mucho machismo, pero me imagino que sí tenían fe, rezaban, iban a la iglesia, bautizaban a los niños. Bueno, eso sí, a los niños los bautizaban. Sí los bautizaban desde muy pequeños. Por ejemplo, yo, a mí me bautizaron y a la vez me confirmaron. Las dos cosas a la vez. Ahorita todo es diferente. Es que antes las cosas eran diferentes. Ahorita todo es diferente. Cuando mis hijos hicieron la primera comunión, solo fue un solo año. Hicieron la primera comunión. Pero ahorita ya son 3 niveles. 3 años para la comunión y 3 años para la confirma. Cosa que parece que todas esas cosas, me duele decirlo a mí, malo que yo lo diga, pero me parece que todas esas cosas como que están antes como apartando a las personas de la religión porque dicen tantos años, dicen por qué están cansados, Y por exigencia. y por qué es tanta exigencia, y por qué tanto cobran por la comunión, y por qué tanto cobran por el bautizo, y por qué tanto cobran por la confirma, y por qué tanto cobran por el muerto, y por qué tan, bueno, la gente protesta por eso, y ya dice, ¿dónde está? Si ya no tenemos aquí una religión, ya no tenemos la creencia, ahora solo es el dinero, es lo primero que dicen. Lo que pasa es que también estamos en una actualidad donde la vida se ha vuelto más cara y todo, o sea, Sí. todo fluye por el dinero y todo lo que se hace es por el dinero, por decirlo así. Sí, así, es verdad. Eso sí, por eso es que lo que yo le decía antes del trabajo, que antes no era con dinero que se pagaba, sino trabajo con trabajo. Pues en cambio ahora si no es con dinero, pues ya no van a trabajar. Ya, muy bien. Bueno, ya como para ir concluyendo un poco la entrevista, desde su vivencia, desde su experiencia de vida, ¿qué consejo le daría a usted a estos jóvenes sobre la vida? Bueno, yo el primer consejo que les voy a decir es que me preste atención, que no se estén riendo, que escuchen lo que uno dice. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de los chicos solo están sentados allí por estar, pero que ellos no prestan atención. Porque si yo ahorita les digo algo y yo mañana me los encuentro y yo les digo, ¿y qué fue que yo dije en tal cosa? Yo dije tal cosa. ¿Qué fue lo que dije? Que yo me olvidé, les quise decirlo así. No captaron nada, no dijeron nada, no me dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos se están riendo, porque ellos están el uno al otro tirándose una cosa, diciendo otra cosa, pero ellos no prestan atención. O sea, ese es mi primer consejo, que presten atención, que se centren en lo que están escuchando, en lo que están aprendiendo, en lo que ustedes quieren aprender, ¿ya? Tienen que centrarse, tienen que poner un poquito más de atención. Y de respeto más que Y todo de para respeto, la persona. exactamente, porque imagínese usted, yo estoy hablando, pues hasta uno lo desconcentra. Y no, a mí me ha tocado, que hasta uno lo desconcentra. Por ejemplo, cuando uno va a rezar, por ejemplo, el rosario, y uno dice tal cosa, y ellos por estar riéndose y mirando a la otra persona, o por estar con el cuchicucheo ahí, no prestan atención, y entonces a uno, ¿qué lo hacen? Desconcentrar, porque ellos están riéndose por otro lado. Pues no, eso no tienen que hacer, tienen que prestar atención. Prestar atención debidamente como es, concentrarse en todo sentido. Hasta cuando están en el catecismo, cuando están en el colegio, cuando están en esta entrevista que están haciendo, eso pues yo les digo que tengan un poquito más de respeto y a la vez de atención. Bien. ¿Algún otro consejo que le quiera dar a los chicos? A ver si los chicos también se ponen allá con usted para que puedan ver quiénes estuvieron en la entrevista y también le puedan escuchar bien todo lo que usted nos está diciendo.
Ya estamos casi concluyendo la entrevista. Bueno, yo a los chicos lo que les puedo decir también, que sean unos buenos chicos, que no cojan el camino equivocado, que siempre que vayan a hacer algo, primero le pidan el consejo de Papito Dios, del Señor, que les ilumine el camino, que les ilumine la mente, que les ilumine el corazón, para no equivocarse, para no fallar en lo que ustedes quieren hacer, que siempre y cuando que sea Él que les ilumine la mente y el corazón y los guíe por el camino correcto, no por el equivocado, que siempre y cuando se encomienden a Él. Ya, muy bien. Nosotros le agradecemos por habernos brindado su experiencia, todo lo que usted vivió, que, bueno, la gran parte fue sufrimiento, fueron golpes, pero a pesar de todo eso, usted le ha dado sentido a su vida, le ha dado un cambio, ha visto el lado bueno, se le ve que está muy bien a pesar de que le ha tocado muy duro la vida. Y bueno, esperando que siga así y que estos tiempos de ahora pues sean diferentes y usted pueda gozar de esa felicidad que tal vez antes no se podía por el mucho maltrato que había y también por las pocas oportunidades. Claro, yo sé que es así, oiga, porque mire, cuando yo pasaba en el río solo lavando, yo solo pasaba cantando. Pues Dios me dio ese don de cantar y cantar, pero lastimosamente, pues como mi papá era tan bravo, digámoslo así, no pude yo, como le digo, irme al mundo, lograr ese sueño, era un sueño suyo. Lograr ese sueño, o sea, irme a cantar, porque, o sea, el talento lo tenía. Y lo tengo todavía. Pero aún puede ser. Todavía yo tengo el talento. A ver, deleítenos con una cancioncita. Porque yo cantaba, créalo que yo me sé canciones desde que yo era pequeña. Mire, que yo me sé una canción que es de reflexión. Es una canción de reflexión. Ya. Que es de Dios. Listo. Que dice así: anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, quisiera contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me respondió el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no cumplimos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado y en la miseria cruel de tanto pueblo destrozado, porque si le queremos y le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios, porque si le queremos y le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios. Bravo, muy bien.